Lamentaciones capítulo 3, versículo del 21 al 24, dice: Eso recapacitaré en mi corazón, por tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Y esta mañana le doy la bienvenida a esta transmisión y le invito ahí donde se encuentra que pueda cantar y que pueda exaltar el nombre del Señor, porque Él se lo merece, porque Él es digno. Así que cantemos al Señor. Y cada día tu nombre y bendeciré, moraré en tu gloria y esplendor, y en tus maravillas, meditaré, y de tu gran poder proclamaré, y de tu salvación diré, y de tu salvación diré, y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino, y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Y oh, tú eres grande y digno de alabar. Y las generaciones y te cantarán, y tu misericordia alabarán, y por siempre, y cantaremos juntos del Salvador, y que vino del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas y por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado, porque tú eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Y hoy tú eres grande y digno de alabar. Hoy tú eres grande y digno de alabar. Hoy tú eres grande y digno de alabar. Amén. Porque Él es digno de ser exaltado y alabado. Amén. Y decíamos, bueno, más bien, leíamos en el versículo, en el capítulo 3 de Lamentaciones, el versículo 22, que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y eso es tan bonito, que el Señor nunca siempre está al lado de nosotros, y sus misericordias siempre están en nosotros cada día. Así que la siguiente alabanza, acompáñame con su voz, una alabanza muy conocida, y para que sigamos exaltando el nombre del Señor ahí donde se encuentra. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación.
siendo esclavo del pecado me libró, y en la cruz compró mi redención y libertad. Libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. El poder de su evangelio me salvó, y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. El poder de su evangelio me salvó, y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis penas y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Y al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Acompáñame diciendo: al que el Hijo, al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Puede inclinar su rostro y vamos a orar a nuestro Señor. Gracias, Señor, porque ese acto de amor que hiciste por nosotros, te agradecemos por mandar a tu único Hijo a morir en lugar de nosotros y morir por nuestros pecados. Te agradecemos, Señor, por eso, y ahora también por lo que está viviendo el mundo, El Salvador también. Te pido, Señor, que siempre nos guardes, aunque estemos encerrados en nuestras casas, quizás un poco aburridos, pero, Señor, te agradecemos porque aún tu misericordia sigue en cada día de nosotros, en cada momento. Te vamos a exaltar, y ahora recordamos tu muerte y tu resurrección. Celebramos la Santa Cena, así que en ese momento te agradecemos, Señor, por tanto amor que tú nos has regalado. Gracias, Señor, por tu misericordia una vez más, y mientras estemos vivos te vamos a seguir exaltando, te vamos a seguir cantando, porque solo tú lo mereces. Amén. Y acompáñame con esa última alabanza, hablando acerca de lo que Dios hizo hace unos 2000 años atrás,
mandó a su único Hijo a morir por nosotros. Y gracias a eso estamos vivos, estamos aquí, perdonados. Y lo único que tenemos que hacer es cantarle a nuestro Señor y agradecerle cada día, cada momento. Y eso dice así. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí me has lavado, Señor. Conozco hoy y tu abrazo y tu perdón. Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. El Señor. Te agradecemos, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por ese momento que nos permitiste exaltarte y cantarte unas alabanzas. Te agradecemos, Señor, una vez más por todo lo que tú haces en la vida de nosotros. Señor, siempre provee cada familia de la Iglesia Central, provee, Señor, a cada persona adulta, a cada joven, a cada niño, a cada matrimonio. Señor, ayúdales y bendíceles, Señor, todos los días. En el nombre de Jesús hemos orado, amén. Y en ese momento nos vamos a quedar con la palabra y espero que haya sido de mucha bendición. Bendiciones, hermanos. Buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. De verdad es una alegría grande que podamos estar nuevamente en comunicación. Como ya lo dije anteriormente, no podemos estar de manera presencial, pero gracias a Dios por estos avances tecnológicos que nos permiten a la distancia estar comunicados. De verdad, este es un día especial porque es el Día del Señor. Y este es el primer domingo del mes de abril. Y como todos los primeros domingos, pues hoy vamos a tener la enseñanza de la palabra. Hemos tenido un tiempo de alabanza, seguiremos alabando al Señor, pero también vamos a celebrar la mesa del Señor, la Santa Cena. Así que les estuvimos dando las indicaciones de cómo hacerlo y esperamos pues que sea de grande bendición para nuestras vidas. Este domingo es un domingo que la tradición le llama el Domingo de Ramos. En nuestras Biblias aparece el pasaje donde se narra este evento, aparece allí como la entrada triunfal en Jerusalén. La verdad es que no es la primera vez que Jesús llega a Jerusalén, ya Él ha llegado en otras ocasiones,
pero siempre que llegó, él trató de mantenerse de incógnito, que no se dieran cuenta de que él andaba por ahí. Pero hoy es completamente diferente. Hoy el Señor llega a Jerusalén y se da a conocer. ¿Por qué antes no quería darse a conocer? Él lo dijo, porque aún no había llegado su tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo en que él iba a ir a la cruz del Calvario a ofrecerse por la humanidad pecadora. Ahora Jesús considera que el tiempo ha llegado y entonces entra públicamente, entra dándose a conocer para que todo el mundo reconozca que Él está ahí, que Él está, y esta es el día o inicio de semana de esa semana tan especial conocida como la semana de la pasión de nuestro Señor, que culmina en la crucifixión y vamos a ver que una semana después en su resurrección. Así que sobre eso vamos a estar estudiando en esta mañana. Yo le invito a que usted pues agarre su Biblia, tome su Biblia y ábrala y busque allí el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo en el capítulo 21. Ahí vamos a estar meditando en esta mañana. Evangelio según San Mateo, capítulo 21. Y vamos a leer los primeros 11 versículos de este capítulo 21 del Evangelio según San Mateo. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Oremos. Padre Santo, en esta mañana, oh Dios, en el día que como iglesia, como pueblo tuyo nos reunimos para celebrar tu presencia, en este día, Señor, primer domingo del mes de abril, viviendo nosotros y mucha parte del mundo, mucha población del mundo, viviendo en condiciones muy especiales, hoy queremos bendecirte y darte gracias. Darte gracias, oh Dios, por tu palabra, porque nos has dejado tu palabra. Y gracias también porque la palabra un día se humanó, se hizo carne y habitó entre nosotros. Te damos gracias por la vida de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, a quien adoramos. Y gracias, Señor, porque nos ha dejado el consejo que debe guiar nuestras vidas para poder, oh Dios, vivir de acuerdo a tu santa voluntad. Bendice este tiempo de meditación de la palabra y que sea de grande provecho para cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Decía de que en esta ocasión el Señor Jesús llega a Jerusalén de una manera abierta, sin esconderse, sin decir de que no lo mencionaran, sino que hoy Él entra libremente a Jerusalén. La pregunta que nos surge en este momento es, ¿por qué entró Jesús en Jerusalén? Y vamos a ver al menos 3 respuestas en el pasaje que hemos encontrado. Y la primera respuesta a esta pregunta de por qué entró Jesús en Jerusalén es que entró para cumplir las profecías. Allá por el año 520, antes del nacimiento de Cristo, un profeta judío, él hizo una profecía y él anunció de que
el Hijo de Dios iba a hacerse presente en esta tierra para liberar a su pueblo. Este profeta era Zacarías. Y miren lo que escribió Zacarías. Zacarías escribió en aquella ocasión: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías 9:9. El evangelista Mateo, él hace mención de esta profecía. Y acá en el texto que nosotros leímos al inicio de esta exposición, decía que cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, o sea, los discípulos, el monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Vemos acá, mis hermanos, de que acá el Señor está propiciando el cumplimiento de la profecía. Ahora, llama la atención de que Él envía a los 2 discípulos para que vayan a aquella aldea y encuentren el pollino, lo desaten y se lo lleven. Y les dice: mire, y si alguien les pregunta, díganle: el Señor lo necesita. Y por lo que vemos después, sucede que se los entregan. Ahora, ¿por qué se dio eso? Es que el Señor está en el control de todo. El Señor es el soberano. El Señor dice su palabra y las cosas se hacen. Es maravilloso, de verdad, el entender de esa manera a Jesús. Porque cuando entendemos de esa manera a Jesús como el soberano, el que tiene el control, eso nos ayuda en nuestra vida. Eso nos ayuda en nuestro caminar. Porque entendemos que hemos creído no en cualquier persona, no en cualquier ser humano, sino que hemos creído en el Dios hecho carne, el Dios todopoderoso, que todas las cosas se alinean para que su voluntad sea hecha. Y de hecho, cuando van los discípulos y encuentran el burrito, dice en el versículo 4, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, y ahí viene la profecía. Y aquí el evangelista Mateo cita la profecía de Zacarías 9:9. Es que Dios está haciendo realidad su palabra. Esta profecía, que como dije, 520 años antes se dio, hoy se va a hacer realidad. Aquel Mesías, aquel personaje que se anunció que iba a venir a liberar, hoy está entrando a Jerusalén. Y va a entrar de una manera muy especial. La profecía dice: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti. Y Jesús entra como un rey. ¿Y por qué digo que entra como un rey? Porque la gente, las multitudes van delante de él y otros van atrás y van alabándole, van glorificándole como se glorifica a un rey. Y él entra como un rey porque él es el rey de reyes y señor de señores. Pero este rey tiene una característica bien especial. A diferencia de la mayoría de los reyes humanos, este rey tiene ciertas características que lo distinguen, que lo hacen diferente. ¿Por qué digo esto? Mire, sigamos el relato ahí del versículo 5. Dice: aquí tu rey viene a ti. Pero mira, dice: manso y sentado sobre una asna. Manso y sentado sobre una asna. ¿Qué se esperaba de un rey cuando entraba a un pueblo? Se esperaba que el rey iba en un caballo, fuera en un caballo, de los mejores caballos. Porque eso daba a entender que él tenía el poder, que él tenía el control. Pero el rey Jesús, dice, entra sobre una asna, sobre un pollino, hijo de asna, sobre un burrito. Y antes ha dicho que este rey es manso. Y el que él entrara en ese pollino o burrito, eso nos habla también de su humildad. Quiere decir que este rey es el rey manso y humilde. Y es que Jesús ya lo había dicho antes. Él había dicho antes que él así era. Cuando él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde. Y aquí lo vemos. Él siendo coherente con lo que él hablaba y enseñaba, él siendo coherente acá, el rey entra en una forma mansa y humilde. Mis hermanos, esto está en consonancia con la vida del Señor Jesús.
Es que el Señor Jesús vivió una vida así, de mansedumbre y humildad. Pensemos un poco hacia atrás de la vida de Jesús. Cuando Él nació, ¿dónde nació Jesús? No nació en un palacio, sino que nació en un pesebre. No tenía propiedades. De hecho, en una ocasión Él dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No tiene dónde recostar su cabeza. Y su vida fue una vida dedicada al servicio. Y Él lo dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Ese es el Rey. Ese es el Rey que va entrando a Jerusalén. Ese es el Rey que hoy está cumpliendo la profecía. Ese es el Rey que hoy se está mostrando no con la opulencia, no con la arrogancia característica de los reyes humanos, sino con estas características especiales de mansedumbre y humildad. Hermanos, esto nos deja lecciones a nosotros. Esto nos deja lecciones que nosotros debemos aprender y practicar. La primera lección que yo encuentro acá es que la palabra de Dios se cumple. 520 años antes, Zacarías había dado esta profecía y hoy se está cumpliendo. Y entonces eso nos dice que la palabra de Dios se cumple. Por eso cuando nosotros vamos a este libro, aquí encontramos una serie de enseñanzas, encontramos promesas maravillosas. En estos días yo he estado escribiendo algunos pensamientos breves. Y la mayoría, la base de esos pensamientos han sido promesas de Dios. Promesas de Dios que Dios las dejó para que nosotros las creamos. Porque son verdad, porque se cumplen. Jesús lo dijo más adelante, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una promesa y es real. Jesús está con nosotros todos los días. La primera enseñanza es que la palabra de Dios se cumple, las promesas, pero se cumplen también esas palabras que el Señor nos da para que nosotros enmendemos nuestro caminar, porque el Señor también eso nos dice. El Señor también en su palabra nos dice qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que conducirnos. Y nos dice las consecuencias si nosotros no actuamos de acuerdo a su palabra. Y si nosotros no estamos caminando de acuerdo a su palabra, pues entonces los juicios se van a cumplir, porque la palabra de Dios se cumple. La primera cosa que yo encuentro acá de aplicación para nuestra vida es eso. La palabra de Dios se cumple. La segunda cosa que también yo encuentro acá y que debemos nosotros aprender y vivir es que debemos imitar al Señor en su mansedumbre y en su humildad. Debemos ser mansos y humildes. Hermanos, en esta época de verdad estamos comprobando lo débiles, lo limitados, lo frágiles que somos. Imagínense, un virus que no podemos nosotros ver de manera natural ha puesto al mundo casi en su totalidad en cuarentena. Toda la arrogancia, toda la gloria del ser humano hoy se ha visto que se ha caído, que se ha postrado ante un virus diminuto. Eso nos debe hacer pensar, meditar, de que nosotros somos carne, somos débiles. Y que como somos débiles, nuestra fortaleza la debemos de buscar no en nosotros mismos, sino nuestra fortaleza tenemos que buscarla en el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Ahí está nuestra fuerza. Ahí está nuestro poder. Ahí está nuestro valor. No en lo que somos naturalmente, sino en lo que Dios hace en nuestra vida, hermano, hermana. Este es el tiempo de reconocer la grandeza de Dios, la soberanía de Dios y nuestra pequeñez y alabarle, porque siendo nosotros tan pequeños y Él siendo tan grande, como dice el Salmo, Él se inclina para bendecir nuestras vidas, para protegernos, para darnos lo que necesitamos. La segunda cosa que yo aplico de este verso que hemos meditado es que debemos de ser mansos y humildes. Y la tercera cosa es que al igual que Jesús,
que fue un hombre que vino para servir, nosotros también tenemos que dedicar nuestra vida al servicio. Dios a cada uno de nosotros nos ha dotado de habilidades, nos ha dotado de capacidades. Y cuando creímos en Cristo, Él nos dotó de dones espirituales. ¿Para qué? Para servir. Para servir, para que todo ese potencial que Dios ha puesto en nosotros lo podamos dar al servicio de los demás. Este es el tiempo en que debemos tomar decisiones de ser más serviciales, de ayudar más a aquellos que están a nuestro alrededor. Ya no vivir la vida solo para nuestro provecho, sino empezar a darnos en favor de los demás. ¿Y sabe cómo podemos nosotros en este tiempo servir a los demás? Clamando al Padre para que Él tenga misericordia y cese esta plaga que nos ha llegado. Entonces, ¿para qué vino Jesús? Jesús vino para cumplir las profecías. Pero también Jesús vino para mostrar que Él era el Mesías. Para mostrar que Él era el Mesías. Dice ahí el versículo 8 y el versículo 9. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, las tendían en el camino, y la gente que iba delante y los que iban detrás aclamaban, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Estas son expresiones que se dan al Mesías. Ahora, ¿qué entendía el pueblo de Israel por el Mesías? ¿Qué es lo que ellos esperaban del Mesías? Creo que tenemos que ir un poco más atrás en la historia. Y es que cuando Dios levanta al pueblo de Israel y lo reconoce como su pueblo, Dios les dice de que ellos van a estar en eminencia, van a estar en las alturas. Y en buena medida esto se logró durante el reinado de David y Salomón. Pero cuando Salomón ya no estuvo reinando, luego empezó el reino a decaer y a decaer. ¿Por qué? Porque se fueron tras otros dioses. Porque dejaron de confiar en el Dios Todopoderoso y empezaron a confiar en otros dioses. Y como consecuencia de ello, ¿qué pasó? La primera consecuencia es que el reino se divide. Y se forma lo que es el reino del sur, que es Judá, y el reino del norte, que es Israel. Se divide. Ya no va a ser un solo reino, sino que dos reinos separados y rivales que hasta pelean entre ellos. La conducta desviada de estos pueblos hace que Dios permita que vengan pueblos foráneos y los lleven prisioneros hacia sus tierras. Y es así como Asiria viene y se lleva cautivo a la población, a la mayoría de la población de Israel en el norte. Años después, Babilonia llega y lleva cautiva a la población de Judá en el sur. Pero la cosa no terminó ahí. Dios permite que el pueblo regrese, pero ya no regresa como siendo un pueblo de eminencia, un pueblo que tiene el control, sino que allá a los alrededores de Israel se está levantando un imperio que es el imperio griego, y el imperio griego llega y los juzga y los oprime. Y por muchos años los tiene oprimidos, los tiene como esclavos. El imperio griego termina, pero llega otro imperio, el imperio romano, y en el tiempo de Jesús, el imperio romano es el que tenía el protagonismo y viene y subyuga al pueblo de Israel. Entre tanto esto se está dando, Dios envía profetas que comienzan a anunciar que esta condición de opresión no va a ser siempre así, sino que Dios va a enviar a su ungido, al Mesías, para que libere a su pueblo de la opresión. Esa era la situación y el pueblo estaba esperando eso. El pueblo estaba esperando que viniera el ungido de Dios. Y muchos reconocen que el ungido de Dios es Jesús, y es lo que estamos viendo acá en este pasaje. Muchos reconocen que el ungido de Dios es Jesús.
Y por eso cuando Jesús llega y va entrando a Jerusalén, el pueblo está contento, el pueblo le alaba, le glorifica, porque reconoce que el Mesías ha llegado, el que le va a dar la liberación. Y la gente se le aclamaba como el Mesías. Y decían, Hosana al hijo de David. La palabra Hosana significa salva. Pero con el tiempo llegó a ser una expresión de alabanza, de exaltación. Entonces lo que están diciendo es, salva, hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, bendito el que viene en el poder de Dios. Hosana en las alturas. Bendito el Señor, y que nuestro clamor y nuestra alabanza llegue hasta las alturas. Eso es lo que está diciendo el pueblo. Está reconociendo de que Jesús es el Mesías, que Jesús es el enviado de Dios, el cual vendrá a dar tiempos de reposo, tiempos de refrigerio. Le conocen como el Salvador y lo alaban. ¿Qué aprendemos nosotros de estos otros versículos que hemos meditado? Primero, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador, pero ya no el Salvador de Israel propiamente, sino que el Salvador de todo el mundo. Es el Salvador de todos aquellos que reconocen a Jesús como su Señor y Salvador, abren su corazón y le entregan sus vidas para que Él señoree sobre sus vidas. Jesús es el Mesías, el ungido de Dios, el Hijo de Dios. Y hoy nosotros podemos decir, al igual que aquellos del pueblo de Israel en aquella época, podemos decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que ha venido a ser templo y morada en nuestras vidas. El que nos ha perdonado de pecados y nos ha dado la vida eterna. El que nos sostiene, el que nos protege, el que nos anima, el que nos saca adelante en medio de las dificultades y los obstáculos. Jesús es el Mesías. Y a este Mesías hay que alabarle. A este Mesías hay que glorificarle. A este Mesías hay que darle toda la gloria y toda la honra. Cantar alabanzas a su nombre. Por eso es que nosotros en nuestras reuniones, en nuestra vida privada, donde quiera que estamos, alabamos el nombre del Señor. Porque Él merece ser alabado. Pero hermanos, hay una alabanza que el Señor espera y desea, creo yo, más que los cantos, y es la alabanza que le damos a través de una vida recta, de una vida de consagración. Esa es la mayor alabanza que podemos darle a nuestro Dios. Una vida de consagración, de entrega, de compromiso con Él y con su obra. Esa es la mayor alabanza. Yo espero, hermanos, que hoy que estamos teniendo estos tiempos de reclusión, podamos apartar momentos para poder pensar, analizar cómo ha estado mi compromiso con Dios, cómo ha estado mi vida de consagración a Dios. Y si podemos consagrarnos y comprometernos más, hagámoslo. Y cuando pase esta tribulación, podamos salir y contarle al mundo que el Mesías de Dios, el ungido de Dios, ha venido y ha traído bendición, salvación, perdón de pecados y vida eterna. ¿Por qué entró Jesús en Jerusalén? Jesús entró para cumplir las profecías. Jesús entró para mostrar que Él era el Mesías. Pero hay algo más que nos dicen los últimos dos versículos, el versículo 10 y el versículo 11. Y es que Jesús entró acá a esta tierra para inquietar los corazones. Mira lo que dice ahí el versículo 10. Cuando entró Él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Había mucha gente que desconocía de Jesús. La verdad es que Jesús, su ministerio mayormente lo había hecho fuera de Jerusalén. La gente fuera de Jerusalén conocía más de Jesús que la gente que estaba en Jerusalén. Y por eso es que algunos decían, ¿quién es este? Yo creo que esta es una pregunta que todos debemos hacernos. Y preguntarnos, ¿quién es este? ¿Quién es Jesús? Porque Jesús no siempre ha significado lo mismo para todos. Por ejemplo, en aquella época, en la época en que Jesús vivió, para los líderes religiosos de la época, Jesús era un quebrantador de la ley.
Jesús era uno que no respetaba el templo. Para ellos eso era un quebrantador de la ley y un irrespetuoso del templo. Era para los líderes religiosos de aquella época. Para el Imperio Romano, para las autoridades de Roma, ¿quién era Jesús? Era un sedicioso. Era alguien que decía ser rey y alteraba el orden público. Por eso es que cuando días después juzgan a Jesús, lo condenan de manera doble. Desde la perspectiva religiosa lo condenan por irrespetar la ley, por quebrantar la ley e irrespetar el templo. Y desde la perspectiva civil lo condenan por sedición. Eso pensaban de ellos. Eso pensaban de Jesús en aquella época. Y a través de los años ha venido la gente pensando diferentes cosas acerca de Jesús. Por ejemplo, a través de los tiempos, la gente ha pensado que Jesús es un buen maestro moral, que sus enseñanzas son muy bonitas y que vale la pena ponerlos en práctica, pero hasta ahí. Un buen maestro moral. Para algunos ha sido como un modelo de liberación política. Lo han tomado como un modelo de liberación política, como un revolucionario, como un líder revolucionario. Para otros es un gran profeta, nada más, un gran profeta. Para otros es alguien que hace milagros y se acerca a Jesús buscando que les haga milagros. Ahora yo quiero hacerle una pregunta a usted, querido hermano, querida hermana. Y para usted, ¿quién es Jesús? Para usted, ¿quién es Jesús? Piense. Para usted, ¿quién es Jesús? ¿Es solo un personaje del pasado? ¿Es solo una figurita al cual se cuelga para andarlo aquí en el pecho? ¿Es alguien que inició una religión, como tantas religiones hay en el mundo? ¿Es alguien al cual hay que ir al templo, a los templos, a cantarle el día domingo y olvidarnos de él el resto de días de la semana? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para mí? Yo quiero quedarme con lo que la Biblia dice acerca de Jesús. Y la palabra del Señor nos dice que Jesús es el Hijo eterno de Dios. Que Jesús es el Hijo eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad. El que ha convivido eternamente con el Padre y el Espíritu Santo. Dios. Jesús es Dios. Que es la manifestación perfecta del Padre. Jesús lo dijo, el Padre y yo, uno somos. Y si me conocéis a mí, conocéis al Padre. Jesús es la manifestación perfecta de Dios, del Padre. Jesús es el Salvador del mundo. Aquel que ha venido para poder mostrarse y ofrecerse como el camino para llegar al Padre. Es aquel que se sacrificó, que se entregó, que pagó por los pecados del mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es el Salvador del mundo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. No hay otra senda para llegar al Padre. Solo hay uno, y ese es Cristo Jesús. Jesús es el buen pastor, el que nos cuida, el que nos alimenta, el que nos guía, el que está pendiente de nuestras vidas, el que nos da lo que necesitamos, el que siempre está poniendo paz y gozo en nuestros corazones. Ese es Jesús, el Jesús que nos presenta la Biblia. Jesús es el Señor, Jesús es el Salvador, Jesús es la vida, Jesús es mi vida. Yo esperaría que Jesús sea su vida también. Que sea la razón de nuestra vida. Que sea el guía de nuestra vida. Que sea el que impulse nuestras vidas. Que sea el que nos muestre cómo andar en esta vida para glorificar al Dios y Padre
el cual ha tenido misericordia de nosotros. Jesús es nuestra vida, nuestro Señor y nuestro Salvador. Padre, gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Gracias porque en tu infinito amor y en tu gran misericordia, un día decidiste enviarlo a esta tierra. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y venía con la misión de entregarse, de pagar el justo por los injustos, pagar nuestras cuentas allá en la cruz del Calvario. Gracias porque hemos puesto nuestra fe en Jesús y sabemos que nos has dado el perdón de pecados y la vida eterna. Ahora, Señor, ayúdanos a que vivamos de una manera digna, a que seamos obedientes, a que hagamos tu voluntad, a que sigamos las pisadas de Jesús, a que siempre busquemos imitarle y vivamos para gloria y alabanza de tu nombre. Gracias, oh Dios. Gracias por tu Hijo. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por su obediencia. Porque por la obediencia de Él, nosotros hoy gozamos de la vida eterna. Bendito seas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios, mis hermanos, que podemos meditar en la palabra. Y hoy, que es primer domingo del mes de abril, como todos los primeros domingos, vamos a recordar el sacrificio del bendito Jesús. Vamos a participar de la Santa Cena. Así es que yo quiero que vayamos ahí y siempre en nuestras Biblias busquemos allá en la primera carta a los Corintios, busquemos este pasaje donde se nos instruye cómo celebrar la mesa del Señor. Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11. Vamos a ver ahí. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 23 al verso 26. Vamos a leer el pasaje. ¿Lo encontró? Primera de Corintios, capítulo 11, versos 23 al verso 26. Dice la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos, este momento es un momento muy especial en la vida de los creyentes, en particular en la vida de la iglesia. Porque en este momento es cuando nosotros recordamos el sacrificio de Cristo Jesús. Es un momento que debe de llenarnos de devoción, de entrega, de amor a nuestro Señor. Es un momento que debe de fortalecernos espiritualmente. Porque recordamos que un día Jesús se entregó por nosotros. Es un momento que debe de llevarnos a la meditación de que quiénes éramos antes de conocer a Cristo. ¿A dónde fuéramos si no hubiéramos conocido a Cristo? Y éramos pecadores. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y eso nos llevaba a la condenación eterna. Pero gracias a Cristo Jesús, que se ofreció en nuestro lugar para que nosotros, por la fe puesta en Él, alcanzáramos el perdón de pecados. Y eso es lo que nosotros estamos recordando al participar de estos elementos. Eso es lo que estamos recordando, de cómo Dios,
entregó su vida, sacrificó su cuerpo, derramó su sangre para beneficio nuestro. Esto nos debe hacer meditar y pensar, qué bueno es Dios, qué misericordioso es Dios. Y eso debe movernos a amarle cada vez más, a tener una entrega total de nuestro ser a Dios. A eso debe movernos el participar de la Santa Cena. No solamente como un rito que es una costumbre, no. Es el momento en que nosotros estamos recordando de que Cristo Jesús murió para que nosotros tuviéramos vida. Y eso es lo que vamos a hacer acá en esta mañana. Vamos a compartir los elementos. Vamos a compartir el pan. Vamos a compartir el vino como un símbolo del cuerpo y la sangre de Cristo. Vamos pues a participar de los elementos. Pero antes de que participemos de estos elementos, vamos a escuchar la alabanza y vamos a participar de esta alabanza que nuestros hermanos han preparado para refrigerio de nuestras almas. Muy bien, entonces estamos listos para poder participar. Como ya habíamos instruido, pues el padre de familia, el esposo, es el que va a administrar los elementos. Pero si no estuviera el padre o no hubiera un hombre ahí en su casa, en su hogar, puede hacer usted, hermano. Puede ser el requisito es que sea una persona bautizada el que ministre estos elementos. Y ahora en este momento vamos a participar del pan. Y vamos nuevamente a las Escrituras. Y leamos el versículo 23 y el versículo 24 de 1 Corintios capítulo 11. Que dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado.
Y el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Mi hermano, mi hermana, puede compartir el pan ahí con los hermanos que están con usted, o si usted está solo, pues tome el pan. En estos momentos vamos a participar de este pan como un símbolo del cuerpo de Cristo. Así que, si ya todos tenemos nuestro pan, entonces comamos. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque Él se entregó, porque Él sufrió los sufrimientos que nosotros merecíamos sufrir, porque Él llevó en su cuerpo, ese cuerpo santo, inmaculado, Él llevó nuestros pecados. Gracias, oh Dios, porque cuando Cristo estaba muriendo en aquella cruz, nosotros estábamos naciendo de nuevo por la fe en Él. Gracias te damos, porque por ese sacrificio de Jesús, ahora nosotros estamos en comunión contigo, Padre amado. Gracias por la vida de Jesús. Gracias por su sacrificio. En su nombre te agradecemos. Amén y amén. Ahora vamos a participar de la copa. Pero antes de que participemos de la copa, vamos a escuchar, a disfrutar de otra alabanza que nuestros hermanos han preparado. Con tu sangre nos has redimido.
sacerdote para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios, exalta al Cordero de gloria. Al que vive y reina, al Dios Altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios, exalta al Cordero de gloria. Al que vive y reina, al Dios Altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios. Hermosas alabanzas que glorifican el nombre de nuestro Dios. Así que vamos ahora a compartir la copa. Así que le pido, hermano o hermana, que lo reparta allí a los hermanos que están ahí en su casa. Si usted está solo o sola, pues tome la copa. Y ya que lo hemos repartido, entonces vamos y leamos la palabra de nuestro Dios en el verso 25 de Primera de Corintios, capítulo 11. Y dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Recordando la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la cual fue derramada para limpieza de nuestros pecados, bebamos. Gracias, bendito Jesús. Gracias por haberte ofrecido como sacrificio para beneficio de nuestras vidas. Gracias por esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, de la cual por la fe nosotros nos hemos apropiado y tenemos la certeza, la convicción de que nos ha limpiado de todo pecado. Gracias porque ahora somos aceptos al Padre por el sacrificio que tú hiciste, Señor Jesús. Ayúdanos, que tu Espíritu Santo nos ayude a ser fieles, a vivir
vivir en obediencia, a alegrar tu corazón con nuestra vida, a vivir cada día para la alabanza de tu gloria. Gracias, oh Jesús. En tu nombre oramos. Amén y amén. Qué bendición, mis hermanos. Qué bendición el que podamos recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y recuerde, somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo que estamos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Quiero recordarles de que estamos teniendo diferentes tiempos en los cuales estamos edificándonos, y el día de mañana lunes, tenemos culto de oración a las 6:30 de la tarde. Esperamos en el Señor, estamos haciendo los ajustes necesarios para que la transmisión sea de calidad. Sé que oremos para que las cosas funcionen de buena manera y el día de mañana poder estar como iglesia intercediendo por nuestros hermanos, por nuestro país, por el mundo, por todos los que están pasando necesidades y orando también para que la obra de Dios siga avanzando. El día miércoles, recordemos siempre a las 6:30, tenemos el estudio bíblico. Estamos estudiando la primera carta del apóstol Pedro. Así que nos vemos acá en este mismo lugar el día miércoles. Y el día viernes pues tenemos el culto de los jóvenes. Podemos edificarnos a través del culto de los jóvenes, poder acompañarles, edificarnos con ellos, con la palabra, con las alabanzas. Así de que, mis hermanos, en la semana tenemos 4 espacios en los cuales podemos estar en comunicación. Día lunes, día miércoles, viernes a las 6:30 de la tarde. Y el día domingo, como hoy, nuestro devocional hasta las 9. Y esto lo vamos a estar haciendo, si Dios lo permite, hasta que termine, hasta que pase esta situación de emergencia que estamos viviendo. Oremos para que la buena mano de Dios se pose sobre nuestro país y el mundo y que esta pandemia, esta peste pueda pasar. Recordemos que creemos en un Dios que tiene todo poder, en un Dios que puede transformar las cosas. En ese Dios es el que creemos, a ese es el Dios que le pedimos, ese es el Dios al cual alabamos. Así que el Señor les bendiga, que la paz de Dios sea con ustedes y siempre en sintonía a través de este canal. Bendiciones a todos.